Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Estimados amigos, estamos conectados en directo con la Basílica Papal y Sacro Convento de San Francisco de Asís para la celebración de la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco y la firma de la encíclica Fratelli Tutti en la tumba de San Francisco. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy ante los micrófonos con la asistencia técnica de Gustavo Mesina. Damos también nuestra cordial bienvenida a todas las emisoras televisivas que están conectadas con nosotros a través del circuito Mondovisione de la Unión Europea de Radio Televisión. Saludamos también, naturalmente, a las emisoras radiotelevisivas que hoy están retransmitiendo esta señal. Y acompañado ya por el canto de los franciscanos, dirigimos también nuestro afectuoso saludo a quienes hoy nos siguen a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Y ya vemos en imágenes la cripta donde se encuentra la tumba del pobrecillo de Asís, donde dentro de poco el Santo Padre celebrará la Santa Misa y firmará la encíclica Fratelli Tutti ante su tumba. El Papa preside la Santa Misa en la Basílica Inferior de San Francisco de Asís, una de las dos estructuras que componen la Basílica de San Francisco, donde se encuentra la cripta, como dije antes, que contiene los restos del santo junto al de sus más cercanos hermanos. Esta encíclica del Papa, dedicada, como leemos en el subtítulo, a la fraternidad y a la amistad social. El título original en italiano permanecerá como tal y por lo tanto no será traducido en todos los idiomas en los que el documento será distribuido. Como es bien sabido, las primeras palabras de la nueva carta circular están inspiradas en el gran santo de Asís, cuyo nombre eligió el Santo Padre Francisco. En una época marcada por la guerra, la pobreza, la migración, el cambio climático, la crisis económica, la pandemia, reconocernos a nosotros mismos como hermanos y hermanas y reconocer en quienes nos encontramos a un hermano o a una hermana, y para los cristianos reconocer en el otro quien sufre el rostro de Jesús, es una forma de reafirmar la irreductible dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios. Y es también una manera de recordarnos que de las dificultades actuales nunca podremos salir solos, uno contra otro, norte contra sur, rico contra pobre, o separados por cualquier otra diferencia o exclusión. El pasado 27 de marzo, en medio de la pandemia, el obispo de Roma rezó por la salvación de todos en una plaza vacía, bajo una lluvia torrencial, acompañado solo por la mirada dolorosa del crucifijo de San Marcelo y la mirada amorosa de la María Salus Populi Romani. Y ahora vemos en imágenes ya los frailes sentados, dispuestos para recibir dentro de poco al Santo Padre, situados a distancia de seguridad, como indican las restricciones por la pandemia de COVID-19, que esperan al Papa para la celebración de esta misa, a la que seguirá la firma de la tercera encíclica del Papa Francisco, que toma las palabras del pobrecillo de Asís, Fratelli Tutti, hermanos todos.
Y mientras escuchamos los cantos de inicio, nosotros aprovechamos estos instantes para saludar a las emisoras que están conectadas con nosotros. Ellas son Radio María de Dajabón, República Dominicana, Radio María en Panamá y en Venezuela, Radio Magna en Chubut, Argentina. Soy Radio está aquí, de Bogotá, Colombia. Y desde los Estados Unidos nos acompañan Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Palm Beach, Radio Misión Católica de Georgia, Radio Inmaculada de Atlanta, EWTN TV y ESNE El Sembrador. Y como decíamos, los temas de la encíclica, de esta nueva encíclica del Santo Padre Francisco, el tema central es la fraternidad y la amistad social, que son los temas indicados en el subtítulo, y que indica lo que lo une a los hombres y a las mujeres, un afecto que se establece entre personas que no son parientes de sangre y que se expresa a través de actos de benevolencia, con formas de ayuda y acciones generosas en tiempos de necesidad, un afecto desinteresado hacia otros seres humanos sin importar la diferencia y la pertenencia. Por esta razón hoy no hay posibles malentendidos o lecturas parciales del mensaje universal e inclusivo de las palabras Fratelli Tutti, hermanos todos. Y como dijimos, Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Francisco. El título quedará en italiano, no será traducido en todos los demás idiomas en los que el texto será declinado después de su publicación, mientras que el subtítulo sobre la fraternidad y la amistad social señalan el tema central del pontificado del Santo Padre Francisco. Las anteriores encíclicas del Papa Francisco fueron, recordamos, la Lumen Fidei del 5 de julio del 2013 y Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo del 2015, un texto que, evidenciando la crisis del planeta y las catástrofes climáticas que ponen en peligro el planeta Tierra y el hogar de los hombres. Y acompañados por la música del órgano y el canto franciscano, esperamos al Santo Padre que dentro de poco hará su ingreso en la cripta y celebrará la Santa Misa ante la tumba del pobrecillo de Asís. Recordamos también, mientras tanto, que la encíclica del Papa Francisco se publicará el día que concluye el jubileo de la creación, mañana 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. El tema elegido por la familia ecuménica para la celebración del tiempo de la creación 2020 es Jubileo de la Tierra, precisamente en el año en el que se cumple el 50 del Día de la Tierra. El Papa, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación el 1 de septiembre, recordó que el Jubileo de la Creación es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, repararse y alegrarse.
La visita del Papa Francisco a Asís tiene lugar en el día del tránsito, es decir, el momento de la muerte terrenal del pobrecillo de Asís en aquel 3 de octubre de 1226, un acontecimiento celebrado por la Comunidad Mundial de los Franciscanos. La Capilla del Tránsito, por voluntad del propio San Francisco, es también el lugar de la muerte del santo de Asís. Está situada detrás de la Porciúncula, donde San Francisco acogió a la Sorella Morte, la hermana muerte. Es una simple habitación de piedra en la que se encontraba la enfermería del primitivo convento. San Francisco pasó los últimos días de su vida aquí y, acostado desnudo en la tierra desnuda, murió en la tarde del 3 de octubre de 1226, después de haber añadido los últimos versos a su cántico de las criaturas. Cada año, el 3 de octubre, alrededor del atardecer, se celebra aquí solemnemente la conmemoración nacional del tránsito del santo patrono de Italia. Y los franciscanos, el tercer día de cada mes, al final de la celebración de las vísperas, van en procesión a la Capilla del Tránsito para conmemorar el nacimiento para el cielo del pobrecillo de Asís. Y ya vemos en imágenes exteriores el automóvil que lleva en estos momentos al Santo Padre a la Basílica Inferior de San Francisco de Asís. Algunos fieles presentes detrás de las vallas se han dispuesto para ver llegar al Santo Padre. La Basílica Patriarcal de San Francisco de Asís se sitúa en la región italiana de Umbría y es patrimonio de la humanidad desde el año 2000, lugar de la glorificación de San Francisco de Asís. Se distinguen en ella dos partes fundamentales: la Basílica inferior, baja y oscura, y la Basílica superior, espaciosa y luminosa. Esta distribución se ha interpretado de manera simbólica. La primera representaría la vida de penitencia, mientras que la segunda simbolizaría la gloria. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores por humildad, pues quería que sus hermanos fuesen los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes. Con frecuencia exhortaba a sus compañeros al trabajo manual y, si bien les permitía pedir limosna, les tenía prohibido que aceptasen dinero. Pedir limosna para él no constituía una vergüenza, ya que era una manera de imitar la pobreza de Cristo. Sobre la excelsa virtud de la humildad decía: bienaventurado el siervo a quien lo encuentran en medio de sus inferiores, con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores. Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección. Es siervo fiel y prudente el que, por cada culpa que comete, se apresura a expiarlas, interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. San Francisco no permitía que sus hermanos predicasen en una diócesis sin permiso expreso del obispo.
y entre otras cosas dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras y no se corregía, debería ser expulsado de la hermandad. Todas las ciudades querían tener el privilegio de albergar a los nuevos frailes y las comunidades se multiplicaron en Umbría, Toscana, Lombardía y Ancona. Y vemos en imágenes que los frailes se han dispuesto ya a distancia de seguridad, esperando que el Santo Padre llegue para celebrar la misa ante la tumba del pobrecillo de Asís. En espera del Santo Padre, nosotros hablaremos un poco del Cántico de las Criaturas, también conocido como Cántico del Hermano Sol, un cántico religioso cristiano compuesto por San Francisco de Asís en dialecto umbro a finales del año 1224, principios del 1225, poco antes de su muerte. Y ya se ha dispuesto en primera fila para participar en la misa presidida por el Papa, el cardenal Agostino Valini, legado pontificio para las basílicas de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís. Volviendo al Cántico de las Criaturas, recordamos que Francisco se encontraba enfermo y casi ciego, fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado. En una noche de tormento espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. El texto contiene además algunos elementos de la lengua latina, toscana e italiana, y es considerado como una de las primeras obras escritas en lengua italiana. De acuerdo con la tradición, este cántico fue entonado por primera vez por el propio San Francisco de Asís y por los hermanos León y Ángel, dos de sus compañeros más cercanos. Contrariamente a otros cánticos religiosos de la época, el Cántico de las Criaturas no se enfoca únicamente a Dios, a la Virgen o a otros santos, sino que le agradece al Creador por otras criaturas como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra y todas las criaturas del mundo. Mostraba así su creencia de que todo lo creado era obra divina y que todos los seres debían tratarse como hermanos y hermanas. Además, Francisco advierte del grave riesgo de irse de este mundo en pecado mortal. Este cántico inspiró al Papa Francisco para redactar su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, también conocida como la encíclica ecológica. Y Francisco de Asís ha vuelto a inspirar al Papa, que por primera vez en la historia tomó su nombre,
Si hace 5 años fue la alabanza a Dios por la creación, el cántico de las criaturas, le que dio un alma a la encíclica Laudato Si, esta vez es la fraternidad y la amistad social, el centro de la atención del nuevo documento magistral que en la misma tierra del pobre el Papa firma esta tarde, 3 de octubre. Pero, ¿qué son, o mejor dicho, quiénes son los hermanos de San Francisco? Una respuesta íntima y reveladora se encuentra al principio de su testamento, donde, tras relatar el encuentro con los leprosos a los que Cristo lo condujo porque a él le repugnaban, dice: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el mismo Altísimo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Y aún esperamos, en silencio, que el Papa haga su ingreso en la cripta para celebrar la Santa Misa y sucesivamente firmar la encíclica Fratelli Tutti, que evoca las palabras del pobrecillo de Asís. Los frailes, los hermanos de San Francisco, se presentan al santo en primer lugar como un regalo de Dios, un regalo inesperado y, a decir verdad, no indoloro, porque traen una nueva situación que lo obliga a pedir ayuda al Señor, porque nadie sabe decirle qué hacer. No son nuestra conquista los hermanos, ni son como nosotros lo deseamos. Son la obra viva del Creador ofrecida libremente a cada uno de nosotros. Son donados y por lo tanto no podemos elegirlos o poseerlos, sino solo acogerlos y amarlos tal como son, con sus debilidades y diferencias. Y ya vemos al Santo Padre entrar en la cripta de la Basílica Interior para dar inicio así a esta misa, este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Y el Papa rinde honor al santo de Asís, besa el altar, detrás del cual se encuentra la tumba del fundador de los franciscanos, patrono de Italia. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Que la paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesso a Dio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y sentimos ahora las notas del Kyrie eleison.
Preghiamo. O Dio, che nel Seraffico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa un'immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio sulla via del Vangelo. Dios nuestro, que otorgaste a Francisco la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos que imitando sus ejemplos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio. Lectura del libro del Eclesiástico. Este es aquel que en su tiempo se reparó del templo. En sus días se afianzó el santuario. En su tiempo cavaron la cisterna y un pozo de agua abundante. Protegió a su pueblo del saqueo y fortificó a la ciudad para el asedio. Qué majestuoso cuando salía de la tienda asomando detrás de las cortinas, como estrella luciente entre nubes, como luna llena en día de fiesta, como sol refulgente sobre el templo real, así brilló él en el templo de Dios. Palabra de Dios. Sei tu, oh Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Señor, Dio, tú eres in te mi la rifugio. parte de mi Ho herencia. detto a Dio, sei tu il mio Protégeme, Signore. Dios mío, Senza di porque te me non ho refugio alcun en bene. ti. Yo digo al Señor, Il Signore è la mia Señor, parte di eredità tú e eres il mio mi calice. bien. El Señor mani e es la la mia vita. parte de mi herencia y mi cáliz. Sei tu, Tú Signore, decides l'unico mi mio suerte. bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi Bendeciré istruisce. al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Dalla lettera di San Paolo, apostolo di Galati. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Amén. Parola di Dio.
Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Ti benedico, oh Padre, Signore del cielo Jesús e della dijo, terra, te alabo, Padre, perché hai tenuto Señor del nascoste cielo y de la queste tierra, cose ai sapienti por haber e agli ocultado estas intelligenti, cosas a los e le hai sabios y a los rivelate ai prudentes, y haberlas revelado a los piccoli. Sì, oh pequeños. Padre, perché così Sí, è Padre, piaciuto a porque te. así lo has querido. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Todo me ha sido dado Nessuno por mi conosce il Padre, Figlio y nadie se non conoce al il Hijo Padre, sino el Padre, e nessuno conosce así il como Padre nadie conoce se al non il Padre Figlio sino e el colui al Hijo, quale il y Figlio aquel lo a quien voglia el Hijo rivelare. se lo quiera revelar. Venite a me, voi tutti, Vengan a mí che siete todos los que affaticati e están oppressi, afligidos y e io vi agobiados, ristorerò. y yo los aliviaré. Prendete il mio giogo sopra di Carguen voi sobre ustedes e mi imparate yugo da me, y aprendan che de sono mí, mite e porque umile soy di cuore, paciente y humilde de e troverete corazón, ristoro per y le así vostre anime. encontrarán alivio, Il mio giogo porque infatti mi è yugo dolce es e il mio suave y mi carico carga leggero. es liviana. Parola del Signore. Palabra del Señor. Y el Papa, sentado en la cátedra delante de la tumba del pobrecillo de Asís, medita unos instantes en silencio. Y ya se han llevado al altar las ofrendas para iniciar la litúrgica eucarística.
los restos mortales de San Francisco, ante los cuales el Papa ahora se prepara para la liturgia eucarística, habían sido trasladados perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta. Nuestro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà. Porque has llamado a la más alta perfección evangélica a tu siervo Francisco por el camino de la verdadera pobreza y humildad. Per glorificarti con l'ineffabile giubilo del tuo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito dalle sacre stimate, lo hai addirato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gioia del tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, que Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare queste donne, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi ti offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga in unità e la governi su tutta la terra, come è indegno tuo servo e tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dai quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anche se ti offrono questo sacrificio di lode, innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé, a loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere,
donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla nazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, e rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la Del preghiera. mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: E bevettene tutti. tomen y beban todos de él, porque Questo è il calice este del mio es el sangue, cáliz de mi sangre, con la nuova ed eterna sangre de la alleanza, alianza nueva y eterna, versato per voi que será derramada por in ustedes y remissione por dei muchos peccati. para el perdón de los Fate pecados. questo in memoria di me. Hagan esto en conmemoración mía. Mistero della fede. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua Maestà Divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa, immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta, per le mani del suo angelo santo, sia portata sull'altare del cielo, davanti alla sua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue di Cristo, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto col segno della fede e dormono nel sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia,
Concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei Tuoi santi apostoli e martiri, Francesco, Chiara, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del Tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, Tuo Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Por Spirito Cristo, Santo, con Él y en Él, a ogni ti, onore e Dios gloria Padre per tutti i secoli. Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ubbidienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri Líbranos giorni. de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate Señor ai Jesucristo, nostri que peccati, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
con los cantos y el órgano que acompañan el momento de la comunión. Nosotros reflexionamos sobre lo que emerge claramente en San Francisco de Asís y que encuentra confirmación en este escrito fundamental en la parábola conclusiva de su vida terrenal. Es que la fraternidad para él no es una idea, una teoría abstracta, sino un hecho concreto, una experiencia que cambia la vida. Junto a este hecho de la realidad, y aún más relevante porque es la fuente, descubrimos que para Francisco no hay fraternidad si no reconocemos y aceptamos la filiación común de nuestro Padre Celestial. Todos somos hermanos porque todos somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, es más extraño, no hay más extraños. Una revolución de la perspectiva que en la vida de Francisco llevará a elecciones sorprendentes, recapituladas en la famosa visita al sultán de Egipto. Aquí está el núcleo de la conversión del santo de Asís. Si no reconocemos el proyecto común de amor del Padre por nosotros, no será suficiente con ser hermanas o hermanos, ni siquiera biológicamente. Es un hermano de sangre, de hecho, quien mató a Abel, y lo mata porque el odio ha cerrado los ojos de Caín, que al no ver ya el amor del Padre, ni siquiera reconoce a su hermano como tal. Para Francisco de Asís, sin embargo, la fraternidad no es un don estático en sí mismo. Se alimenta y crece alimentándose de la caridad y siempre trae paz. La relación con los hermanos traza un camino, inicia un proceso que se desarrolla en una dimensión comunal. Es después del encuentro con sus hermanos, de hecho, que el Señor le revela que debe vivir el Evangelio a la letra. Aún más, que debe conformarse a él, tomar la forma misma del Santo Evangelio. Hacerlo, por lo tanto, de una manera radical. Preghiamo. Oremos. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, e imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Que el Señor esté con ustedes. Signore vi benedica e vi custodisca. Que el Señor los bendiga y los proteja. Signore faccia risplendere per voi il suo volto. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Y hemos recibido la bendición conclusiva de la misa que el Santo Padre Adesso ha apenas celebrado en la cripta de San firmerò Francisco. l'enciclica, Ahora firmaré la encíclica la porta sull'altare que la traerá al altar, Monsignor Paolo Braida, que el Monseñor Paulo Braida, traduzioni, que es el encargado de las traducciones, dei discorsi también de los discursos del Papa del nella Papa prima sessione. en la primera sesión. Lui Él sorveglia tutto, vigila todo per questo y por esto ho voluto che he querido que lui stesse presente qui Él oggi. estuviera per presente aquí hoy y me portarsi. Con trajera lui la sono encíclica. venuti 2 traduttori. También con él vinieron otros Don 2 Antonio, traductores. Don traduttore Antonio, della lingua portoghese, traductor de ha la tradotto lingua dall'espagnolo, portuguesa, que la tradujo del español al portugués, e Don Cruz che y Don Cruz, in spagnolo que en español un po' ha sorvegliato le altre un traduzioni poco ha dell'originale spagnolo. controlado las otras traducciones Lo faccio come al un segno di español. gratitudine Lo hago como un signo de a tutta gratitud la prima sezione a della toda la Segreteria di primera Stato sección de que la ha Secretaría lavorato de Estado que ha trabajado en esta stesura e traduzione. escritura y traducción. Y en este momento el Santo Padre Francisco, ante la tumba de San Francisco de Asís, ante el altar situado delante de la tumba de San Francisco, firma su tercera encíclica, Fratelli Tutti, Hermanos Todos. La firma de la encíclica, como pueden ver y escuchar, es acogida por los aplausos de los frailes y los prelados presentes. Sono umili questi traduttori. Son humildes estos traductores, dice el Santo Padre. Los ha invitado a acercarse hacia el altar, donde apenas firmado su tercera encíclica, Fratelli Tutti. Y en el altar de San Francisco de Asís, el Papa Francisco, Monseñor Braida y los 2 traductores, portugués y español, que han ayudado a escribir y a traducir esta tercera encíclica de Francisco. Y con estas imágenes de la cripta donde se encuentran los restos del pobrecillo de Asís, San Francisco de Asís, patrono de Italia, en donde el Papa Francisco acaba de celebrar la Santa Misa en este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario, nosotros comenzamos a despedirnos. Un saludo cordial de parte de toda la redacción española de Vatican News en este día especial, este día histórico, donde el Santo Padre ha firmado su tercera encíclica, Fratelli Tutti, que retoma las palabras de San Francisco de Asís. Para todos, el saludo cordial de María Cecilia Mutual. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.